Muy buenos días, apreciados hermanos, Dios me les bendiga. Eh, Estamos en el tema de la semana, instruyendo a los discípulos, segunda parte, es la lección número 8 para esta semana. Y vamos al tópico de hoy, lunes 19 de agosto, Jesús y los niños. Interesante tema porque nos aclara algunos conceptos que posiblemente no hemos estado muy acertados en ellos. Y en esta mañana los vamos a tocar ya que el tema prácticamente es más que todo como informativo. El autor de la lección se toma el tiempo, la tarea de darnos informaciones interesantes y esto nos abre un poco más el panorama para entender mejor eh, esta experiencia, diría yo, vivida entre los discípulos, los niños y Jesús. Pero no podemos iniciar sin antes ponernos en las manos del Señor, así es que la invitación es para que inclinemos el rostro y oremos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor, te agradecemos este tiempo, pedimos tu bendición, tu dirección y que al meditar en tu palabra, pues todo sea de acuerdo a tu voluntad para enriquecimiento de nuestras vidas espirituales y Padre, para poderlo poner por obra y compartirlo también con aquellos que no lo conocen. Quede con nosotros y acompáñenos. En Cristo Jesús se lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, la lectura, tres versículos diría yo, y están muy interesantes. Marcos 10, del 13 al 16. Y la pregunta, ¿qué hizo Jesús? Dice, por quienes traían, oiga bien, a sus hijos, a él. ¿Qué hizo Jesús? Muy bien, vamos a la lectura y ahí vamos a sacar los conceptos y vamos a poner en claro lo que está planteado en este tema y cómo fue que lo vio y lo trató Jesús. Leemos Marcos 10 del 13 al 16 y dice, y le presentaban niños, oiga bien, le presentaba, o sea que los niños eran llevados. Yo pienso pues por sus padres, por supuesto, ¿no? Para que los tocase y los discípulos dice que reñían a los que a los que los presentaban, o sea, a sus padres. Y viéndolo Jesús dice se enojó, dice esta versión que yo estoy leyendo, y les dijo, dejad a los niños venir y no se los impidáis. Eh, Más bien dicho, usa otra palabra que dice, y no se los estorbéis, dice, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiera el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Versículo 16. Y tomándolos, dice, en sus brazos, poniéndoles, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Muy bien, hermanos. Algunos conceptos a aclarar. En primer lugar, dice que los niños eran llevados, eran niños tiernos, diría yo, años, 2 años, 3 años máximo, y eran llevados por sus padres. Y por eso el autor de la lección hoy en este día, él así lo explica, ¿no? Que los discípulos trataron con los padres, no fue que reprendieron directamente a los niños, y porque los niños no podían andar solos, eran llevados por sus padres. Y era una costumbre entre el pueblo de Israel que que un maestro eh, bendijera a un niño. Era algo, una experiencia muy linda y que cualquier padre quería, pues, que un maestro de Israel le diera la bendición a su hijo. Y, o fuera un profeta. Desde los tiempos antiguos venía esa costumbre en el pueblo de Israel. Ahora bien, el, el punto es que dice que los discípulos, aquí mi versión dice reñía con los que lo presentaba. Y yo pero digo que con sus padres, ¿no? Y a ellos fue que les dijeron, mire, dejen, quizás, no explica más la Biblia cuáles fueron las palabras que los discípulos usaron como para retener a los padres que no llevaran a los niños a Jesús. Y al ver esto Jesús dije que él les dijo, bueno, deja a los niños venir y no se los estorbéis porque dice, de los tales es el reino de Dios.
Y la enseñanza viene allí en el versículo 15, es la enseñanza, es la instrucción para los discípulos. Aquí está el consejo que les dice, de cierto os digo, que el que no recibiera el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bueno, hermano, y aquí usted puede sacar la conclusión y puede analizar lo que es la vida, la experiencia de un niño. Usted le dice una, o le hace una promesa a un niño, el niño no se le olvida y la cree. Y usted lo que le ha prometido se lo va a cumplir. Eso es la enseñanza que el Señor está dando a sus discípulos y que también prediquen esa enseñanza de que el reino de los cielos así es que debemos de creer, que es una realidad, como un niño, confianza. Ay, hermano, si usted le promete algo a un niño y no se lo cumple, olvide, todo el tiempo lo va a recordar y no lo va a recordar como una buena persona, sino que como alguien que le falló, que no le cumplió lo que le prometió. Pero también hay otra información acá que a mí me llama mucho la atención también, que la lección habla, que dice que si bien los hijos eran muy deseados en la antigüedad, dice particularmente los varones, oígale bien, en una cultura, dice, dominada por elementos masculinos. El nacimiento, dice, y la niñez, dice, no eran sencillos, sin el cuidado médico y todo eso. Dice que en las culturas, pues se usaban muchos amuletos y cosas así, como para que la criatura creciera sanamente y que se desarrollara. Pero tristemente se vivía en una sociedad y todavía en los tiempos de Jesús, eso prevalecía, dice, la sociedad romana, creo que es lo que dice acá, que definitivamente los niños era un futuro incierto. Por ejemplo, nacía un niño con deficiencia o con defecto físico, simple y sencillamente dice que era desechado. Eh, y aquí nos dan datos escalofriantes, diría yo, que dice que eran desechados. Simplemente miraban que el niño venía con defecto físico, lo iban a botar como cualquier cosa, a un río o a tirarlo a un lugar donde muriera. Esa era. Y en especial dice, más si era hembra. Las hembras era más tremendo el trato para con ellas. Y en otros casos dice que los niños, en los casos de las hembras, eran abandonados. O incluso dice, pues, como ya decía, arrojados a un río. Los niños varones eran más valorados, dice, que las niñas. Los que a veces eran abandonados, dice, para que murieran, dice, a la intemperie, posiblemente eran recogidos por otras personas que se compadecían de ellos, pero simplemente dice que los crecían para que cuando ya crecían los vendían como esclavos. Pues los habían hallado ahí abandonados, pues los recogían, se compadecían de ellos, los crecían, pero al final de cuentas los vendían, dice, como esclavos. Tremendo. Los discípulos dicen que aparecen, los discípulos parecen, dicen, no haber entendido la enseñanza de Jesús en Marcos 19 acerca de la necesidad de recibir el reino de Dios como niños. Ya Jesús ya había dado esta instrucción y parece que se les había olvidado, ¿no? Ahí estaba en Marcos 9, 33 al 37. Ahora reprendían, dice, a quienes traían niños a Jesús para que los bendijera. Tal vez, dice, porque pensaban que no tenía tiempo para algo tan poco importante, según ellos. Es lo que el actor de la elección, pues, es su opinión personal. Yo pienso de que eh, es lo que él cree y podría ser el pensamiento de algunos también, que los discípulos, viendo en el contexto que se trataba, vamos a decir así, a los niños en esos tiempos, no le vieron importancia, pero ahora vemos que sí Jesús les da importancia y por eso les dice de esa manera. Y quizás por eso la expresión de Marcos, ¿no? Jesús dice, y viéndolo Jesús y dice, se enojó con los discípulos porque impidían a los padres de los niños que vinieran para ser bendecidos por él. Y hermano, es interesante cuando un judío, un israelita verdadero, bendice a un niño. Tuve el privilegio de ver
una dedicación de un niño en una oportunidad y que fue presentado y bendecido por un verdadero israelita. Una bendición muy interesante. Yo lo único que recuerdo es que empieza diciéndole que el Señor Dios de Israel te bendiga con todas las bendiciones que ha bendecido a Israel. Por ahí comenzó ese judío, ¿sabes? A bendecir a ese niño que estaba siendo presentado. Y después, por su lógica, pues oró también por él, ¿verdad? Así es que es muy interesante. Y eso es lo que Jesús hacía. Porque dice que los padres los llevaban para que Jesús les pusiera las manos y los bendijera, les diera la bendición. Y que más en esa oportunidad que era el Dios encarnado. Muy bien, se equivocaban, dicen. Jesús dice, estaba indignado. A lo largo del Evangelio de Marcos, dice, Jesús tiene, dice, algunas reacciones sorprendentes hacia la gente. Dice, y es ilustrativo el hecho de que una de las más severas fue dirigida a quienes, dice, mantenían a los niños apartados de él. Muy bien, yo concepto que quiero puntualizar que van con nosotros hoy en día, y es que parece que también como iglesia nosotros hemos tenido quizás algún mal concepto en el aspecto de que yo he oído, no en una, no que en varias oportunidades, que a veces se critica al líder de la iglesia porque tal vez ¿cómo diríamos? Corrige a un niño que anda en la iglesia por A o B motivo, razón. No acuerde que los niños son niños. Y, y a veces dice, ve, como que no ven la historia, ¿verdad? De Jesús y de los niños con los discípulos. Y empiezan a veces a criticar. Pero vea, diferente es, recuérdese que no fue con los niños que los discípulos trataron, sino que con los padres. Y pienso que fue un diálogo, pues, para, como haciéndole mostrar que el Señor estaba ocupado y que quizás no iba a poder bendecir los niños. Pero hoy de eso se agarran algunos y a veces eh, yo diría pues que tratan de que los niños pueden hacer y deshacer todo en el templo. Yo veo hoy en día se ha vuelto también y se ve en las iglesias cuando una maestra o maestro llama a los niños, que les dice el sermón para los niños antes de que el predicador presente la palabra, ¿verdad? La historia de los niños y se para el maestro y desde el frente, vaya todos los niños. Y se despierta aquello, hermano, que bulla en la iglesia, de todos los niños que van corriendo, otros empujándose, dándose de ahí de empujones a escuchar la historia. Otro punto interesante es que cuando termina la historia, siempre el maestro, la maestra, les da algo para que, y les recomienda y les dice, hasta que termine el culto se lo comen, no, si ni bien se los ha dado y están ya los niños comiendo dentro del templo. Son cosas pues que como que las tratamos de justificar con esta experiencia entre los discípulos, los padres de los niños y Jesús. Recuérdese que allí lo que hubo fue que los discípulos creyeron que Jesús no podía atenderlo en ese momento a los padres para que fueran bendecidos los niños. Pero Jesús le dio importancia a eso, le dio prioridad, diría yo. Y por eso les dijo, no le impidáis a los padres traer los niños para que yo los bendiga. Así parafraseando el texto. Así que mis apreciados hermanos, entendamos esto, que realmente, y y el mensaje que Jesús da a los discípulos, que si no recibimos el reino de los cielos como un niño, no somos dignos de entrar en él. Es el consejo que debemos de dar. Y termino con el consejo que la sierva del Señor da, y esto creo de que sí es válido. Está en el Ministerio de Curación, página 22, y ella dice, guardaos de dar, dice, una idea distorsionada de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. Tenga cuidado, hermano. Dale una mala idea de un carácter falso a un niño, que ya porque es niño, eh, y que Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos, usted le va a permitir hacer y deshacer quizás en el templo, pues no, yo así lo veo, ¿verdad? Es a lo que la sierva del Señor pienso yo que se refiere. Repito y dice,
Guardaos de dar una idea distorsionada de Jesús a vuestro carácter falto, dice, de cristianismo. No mantengáis a los niños alejados de él, dice, con vuestra frialdad y esperanza y aspereza. No seáis causa de que los niños crean que el cielo no sería lugar, dice, placentero si estuviera en él. No habléis, dice, de la religión como de algo que los niños no pueden entender, ni obréis como si no fuera, dice, de esperar que aceptarán a Cristo en su niñez. Muy bien, no le deis, dice, la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y logra, y de que al acudir al Salvador han de renunciar a cuanto llene la vida de gozo. Hermano, es el concepto que ella da, es muy amplio, podemos aplicarlo de diferentes maneras. No demos esa idea, esa falsa, diría yo, enseñanza, en donde los niños se decepcionen y digan, bueno, no, sí, porque también se da, ¿no? Si el cielo va a ser así y allá va a estar así, hermano, como este maestro regañón o que mejor yo no quiero ir al cielo, le vamos a ir formando esa idea al niño. Tampoco nos vayamos al otro extremo, que le vamos a permitir que haga todo también en la iglesia. Enseñémosle el lugar donde está, en la presencia de quien está, ¿verdad? Y que no, pues tampoco se pase al otro extremo, ¿verdad? Porque recordemos que los niños son niños y los niños no tienen culpa de nada. Yo tengo ese concepto también y quizás algunos tal vez podrán tener el mismo concepto de que el niño es el reflejo de lo que es el hogar, lo que los padres le permiten y le enseñan. Ese es. Y si el niño hace y deshace cosas que tal vez no son de muy agrado, pues bueno, ese es el reflejo. Y vemos también niños que bien portaditos, y este es el reflejo de lo que sus padres le están enseñando en el hogar. Quiero, Señor hermano, que ninguno de los dos conceptos vayamos a llevar a nuestros niños a tener un mal concepto de lo que es el cielo, como dice la sierva del Señor. Que no le vayamos a perturbar su mente creyendo que Él no es digno y que no le gustaría estar en el cielo, también podría ser. Termino con la pregunta de reflexión que dice: ¿cómo puede revelar mejor el carácter de Jesús a los niños que están, dice, a tu alrededor? Interesante pregunta. Medítela. ¿De qué manera usted puede enseñar a los niños que están a su alrededor el verdadero carácter de Jesús y qué es lo que Jesús espera y quiere también de los niños? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en este inicio de semana. Es mi deseo y oración.